¿está usted investigado por supuesta pertenencia a organización criminal, cohecho y tráfico de influencias? ¿Sí o no? Comparte este vídeo ahora mismo con tus amigos y familiares para que también conozcan la verdad sobre lo que está pasando, porque en la televisión esto no se lo van a enseñar. Suscríbete ahora mismo, pulsa ese botón, porque lo que viene después son datos que nunca llegan al informativo. En este vídeo vamos a hablar de cómo uno de los hombres más poderosos del Partido Socialista Obrero Español pasó de ser el número 3 del partido, de caminar escoltado por toda la cúpula parlamentaria como si fuera intocable, a comparecer solo, abandonado, investigado por el Tribunal Supremo por pertenencia a organización criminal, cohecho y tráfico de influencias. Mira muy atento hasta el final, porque al final pasa algo que lo cambia todo. Verás cómo el silencio de un hombre puede delatar a todo un sistema. El 17 de diciembre de 2025, Senado de España. Santos Cerdán vuelve a comparecer ante la Comisión de Investigación del caso Koldo. Pero esta vez todo es distinto. La primera vez que pisó esta sala lo hizo rodeado de respaldo político, con la cúpula del Grupo Parlamentario Socialista formando un pasillo desde la puerta de su vehículo hasta la entrada de la Cámara. Era un mensaje claro: este hombre no está solo, está protegido, arropado por el aparato entero de un partido que en ese momento todavía creía que podía blindarlo. Aquel despliegue no fue casual, fue calculado. Era una forma de decirle a la opinión pública, a los medios, a la oposición, que Santos Cerdán contaba con el respaldo absoluto de su formación política, que esta investigación era un trámite menor, una incomodidad pasajera que se resolvería con presencia, sin necesidad de dar explicaciones incómodas. Pero el 17 de diciembre de 2025, Santos Cerdán entró solo, sin escolta, sin respaldo visible, sin cúpula que lo arropara. Entre aquella entrada multitudinaria y esta entrada en soledad hay una diferencia fundamental. Entonces se desconocía lo que hoy sabemos. Entonces no había informes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil sobre la mesa. Entonces no había audios intervenidos. Entonces no había detenciones. Entonces no había autos judiciales que calificaran su testimonio anterior como falto de veracidad de manera sustancial. Hoy todo eso existe, y por eso esta comparecencia no es una repetición, es otra cosa. Ya no se trata de escuchar solo su versión, sino de confrontarla con los hechos, los documentos, los informes y las detenciones que han cambiado por completo el marco de esta investigación. Santos Cerdán llega solo, la soledad del abandonado, la soledad del caído en desgracia, la soledad del encausado, la soledad del que un día fue el todopoderoso número 3 del Partido Socialista y hoy aparece sin respaldo alguno. Y sin embargo viene y principalmente calla, o solo contesta lo que su abogado desde el final de la sala le indica que puede contestar. Calla para proteger ya a quienes no lo defienden, para sostener con su silencio un entramado político que a él lo ha dejado caer. Pero Santos Cerdán ya no declara como un dirigente protegido por su partido, sino como un hombre solo ante el Senado, ante la verdad y ante los españoles. El senador del Partido Popular, Gerardo Camps, es quien conduce el interrogatorio, y lo hace recordándole algo a Santos Cerdán. Prometió en 4 ocasiones que daría explicaciones. Cuando anunció su dimisión y su baja voluntaria del Partido Socialista, afirmó que esperaba ofrecer todas las explicaciones pertinentes. Al salir de prisión declaró que había muchas manipulaciones y que confiaba en que la verdad se impusiera y se hiciera justicia, y que en los próximos días hablaría con todos. Ante el juzgado de Plaza de Castilla, aseguró por 2 veces que hablará a su debido tiempo. La última, sin ir más lejos, ese mismo lunes. Pues bien, ese debido tiempo era ese día. Y esa comisión del Senado era la oportunidad inmejorable para que cumpliera por fin su palabra. Si tampoco ese día hablaba todas esas frases, explicaciones pertinentes, que la verdad se imponga, hablaré a su debido tiempo, se convertirían en papel mojado, en declaraciones huecas desprovistas de cualquier valor. Santos Cerdán ya había venido a esa comisión antes, vino y habló, y mintió. Compareció para negar, para minimizar, para falsear los hechos que hoy conocemos con detalle. Su testimonio, según resolución judicial, faltó a la verdad de manera sustancial. Primera pregunta del senador Camps. ¿Va a seguir afirmando que su testimonio en su anterior declaración ante esta comisión fue veraz? Santos Cerdán responde, pero no responde a eso. Dice que ha entrado solo, que no le hace falta nadie para entrar, que es evidente que todo el mundo le ha dado la espalda, pero que para defender su inocencia no le hace falta que lo acompañe nadie. Dice que el tiempo para hablar no se lo va a marcar el senador, se lo va a marcar él mismo, hablando con sus abogados y cuando tengan todos los informes de la Unidad Central Operativa encima de la mesa. Mientras tanto, se va a permitir no hablar. Y añade algo revelador:
Lo que usted tiene no son hechos, son informes de la Unidad Central Operativa con indicios y con pruebas que tendrán que demostrar, porque ya le digo que muchos de ellos, como los audios, no se van a poder demostrar. Ahí está la estrategia: desacreditar los audios, desacreditar las pruebas, decir que son indicios, no hechos. Su silencio es su mejor respuesta. Pero nos podría ayudar a entender todo esto. Y además, como está aquí el señor Serrano, que lo tiene ahí a la parte de atrás, bueno, que nos explicara cómo se hizo la contratación por la Comunidad de Madrid del señor Señor Bonilla. Cerdán, deje de usted de leer lo que le ponen como cortinas de humo su abogado desde el final de la sala. Señor Cerdán, deje de leerlo. ¿Qué tiene que ver la contratación ahora con lo que está diciendo el señor Cerdán? Mucho que ver, le he preguntado si usted está presuntamente investigado por pertenencia a organización criminal, cohecho o tráfico de influencias. ¿Sí o no? No es tan difícil. No es tan difícil, señor Cerdán. Pueden aplaudir todo lo que quieran. La contratación del señor Bonilla ¿sí o no? Vamos a por pueblo y vamos a por lo de arriba. Señor Camps, la verdad. Señor Cerdán, dígame. A usted le acaban de hacer una pregunta. Lo que no puede es apelar a un senador que hay en esta sala y encima hablar de una cuestión que no se le ha preguntado y que no tiene nada que ver con este caso. Señor Cerdán, ¿Puedo? Haga el favor o no de responderle al señor Camps. Que están manipulados o fuera de contexto. Pero desde el 11 de diciembre los peritos han declarado en sede judicial y el juzgado ha dicho que no se invalidan esos audios, que el peritaje que ha realizado la Guardia Civil sobre los mismos es sólido, que no existen indicios de edición, omisión o manipulación. Auto del Tribunal Supremo. Santos Cerdán no quiere engañarnos, pero lo intenta. El senador Camps le pregunta directamente: ¿está usted investigado por supuesta pertenencia a organización criminal, cohecho y tráfico de influencias? ¿Sí o no? Santos Cerdán guarda silencio. Su silencio es su mejor respuesta, porque cuando le preguntan algo que puede incriminarlo, calla. Cuando le preguntan algo que cree que puede exonerarlo, habla. Y cuando le preguntan algo que no le conviene, intenta lanzar cortinas de humo. En un momento del interrogatorio, Santos Cerdán se gira hacia la sala e intenta interpelar a otro senador, el señor Serrano, preguntándole por la contratación de Juan Vicente Bonilla, un exagente de la Unidad Central Operativa, por la Comunidad de Madrid. El senador Camps lo detiene. Señor Cerdán, deje de leer lo que le ponen como cortinas de humo su abogado desde el final de la sala. ¿Qué tiene que ver la contratación ahora con lo que está diciendo el señor? Le he preguntado si usted está presuntamente investigado por pertenencia a organización criminal, cohecho o tráfico de influencias. ¿Sí o no? No es tan difícil. El presidente de la comisión interviene. Señor Cerdán, a usted le acaban de hacer una pregunta. Lo que no puede es apelar a un senador que hay en esta sala y encima hablar de una cuestión que no se le ha preguntado y que no tiene nada que ver con este caso. Haga el favor de responderle al señor Camps y nada más. Santos Cerdán insiste. La contratación de Bonilla tiene mucho que ver, pero el presidente lo corta. Señor Cerdán, usted puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo con esta presidencia, pero esta comisión la dirijo yo. No vamos a entrar en este juego. Santos Cerdán no contesta directamente y el senador Camps le dice algo fundamental. Si usted elige solamente contestar aquello que le exonera y callar aquello que le puede suponer responsabilidad o incriminar, yo he de entender que cuando calla, la pregunta que le estoy haciendo es verdad. Así que decida usted. O responde a todo calla, pero no hay elección en respondo a lo que yo quiero y me callo cuando me interesa. Y entonces viene la pregunta clave. ¿Por qué calla? ¿Por qué cree que con ese silencio se protege a sí mismo o porque no solo se protege a usted? ¿Es que protege algo más grande? Santos Cerdán responde: ustedes me pueden hacer las preguntas que quieran, pero no me pueden dictar las respuestas. Las respuestas las daré yo. El senador Camps insiste. Si esta es su estrategia, le advierto que estoy dispuesto a estar aquí toda la tarde si hace falta. Yo no tengo otra cosa que hacer, señor Cerdán. ¿Protege usted algo más oscuro? ¿Protege usted algo que no puede permitirse que salga a la luz? Porque ya está claro que su silencio y sus explicaciones no son defensivas, son estratégicas. Intenta usted lanzar cortinas de humo para no contestar directamente a las preguntas que yo le realizo, y lo hace porque está temiendo la sombra de algo que le desborda a usted mismo y que alcanza la cúspide del propio sistema en el que usted estaba inmerso. Toda trama tiene un origen, un lugar, un momento en el que el poder empieza a desviarse sin que todavía nadie lo perciba. En este caso tiene un nombre: Navarra. Navarra no fue una anécdota, no fue un episodio
episodio menor, fue el laboratorio donde empezaron a mezclarse política, empresa y favores. Todo empieza allí. Santos Cerdán, Koldo García, Acciona, Servinavar, Norán. Es allí donde coinciden tres elementos decisivos: el ascenso político de Santos Cerdán, la presencia constante de Koldo García a su lado y el inicio de una forma de actuar que luego se reproducirá ya sin disimulo en otros niveles de poder. Claro que como soy diputado voy a callar y responderé ante el juez. Sencillamente, pero no. ¿Sabe usted por qué guarda silencio? Sí. Porque no puede o no quiere explicar cómo convirtió al chico de los recados en su hombre de confianza. Calla usted como Koldo. Calla usted como hizo él en esta comisión. Pero su silencio pesa más, porque demuestra que fue usted quien lo eligió, quien lo apadrinó, como ya tuvo una ocasión de decírselo, y quien no puede justificar ante los españoles esa decisión. Su silencio de por sí ya es una confesión política. Usted ha intentado describir a Koldo García como un simple militante voluntarioso. Lo ha dicho en sede judicial. Ha dicho que nunca fue subordinado suyo, que usted, de secretario de organización, él nunca trabajó para usted, que no tenían relación orgánica alguna. Pero al mismo tiempo también ha reconocido, señor Cerdán, que custodió los avales de las primarias, que por aquel entonces organizaba la seguridad del partido, que acompañaba en los desplazamientos, que fue conductor en la campaña de las primarias, que luego fue conductor de José Luis Ábalos como secretario de organización y como ministro, del que acabó siendo asesor. Permítame, señor Cerdán, que le diga que esto no es voluntarismo, esto es operatividad. Nadie custodia avales, organiza seguridad, conduce a dirigentes y termina como asesor sin estar integrado en una estructura de poder. Y aquí aparece un hecho que usted mismo reconoce. Koldo conducía. Conducía el coche que le llevaba usted. Conducía en campaña. Conducía en los momentos claves. Y por eso le hago una pregunta que no es retórica. Y muy clara. ¿Llevó Koldo García Izaguirre en un Toyota blanco al entonces candidato a la investidura Pedro Sánchez y a usted mismo desde el aeropuerto de Bilbao hasta un caserío para que se reunieran con Arnaldo Otegi? ¿Sí o no? El senador Camps pregunta: ¿cuándo conoce usted a Koldo García? ¿Qué función le encomienda? Y lo que es más importante, ¿cuándo pasa de ser el de los recados a ser su hombre de confianza también en los negocios? Santos Cerdán guarda silencio, no responde. Y el senador le dice: no puede o no quiere explicar cómo convirtió al chico de los recados en su hombre de confianza. Calla usted como Koldo, calla usted como hizo él en esta comisión. Pero su silencio pesa más porque demuestra que fue usted quien lo eligió, quien lo apadrinó y quien no puede justificar ante los españoles esa decisión. Su silencio de por sí ya es una confesión política. Santos Cerdán ha intentado describir a Koldo García como un simple militante voluntarioso, lo ha dicho en sede judicial. Ha dicho que nunca fue subordinado suyo, que él de secretario de organización, Koldo nunca trabajó para él, que no tenían relación orgánica alguna, pero al mismo tiempo también ha reconocido que Koldo custodió los avales de las primarias, que por aquel entonces organizaba la seguridad del partido, que acompañaba en los desplazamientos, que fue conductor en la campaña de las primarias, que luego fue conductor de José Luis Ábalos como secretario de organización y como ministro, del que acabó siendo asesor. Esto no es voluntarismo, esto es operatividad. Nadie custodia avales, organiza seguridad, conduce a dirigentes y termina como asesor sin estar integrado en una estructura de poder. Y aquí aparece un hecho que Santos Cerdán mismo reconoce. Koldo conducía el coche que lo llevaba, conducía en campaña, conducía en los momentos clave. Y por eso viene una pregunta que no es retórica y muy clara. ¿Llevó Koldo García Izaguirre en un Toyota blanco al entonces candidato a la investidura Pedro Sánchez y a usted mismo desde el aeropuerto de Bilbao hasta un caserío para que se reunieran con Arnaldo Otegi? ¿Sí o no? Se ha publicado que ese traslado existió. José Luis Ábalos ha afirmado que le trasladaron, que esa reunión se produjo. Koldo García ha manifestado que él mismo realizó ese desplazamiento. El presidente del gobierno lo ha negado. Y también Arnaldo Otegi. ¿Pero usted qué responde? No responde. El senador Camps le dice: usted lo ha dicho, conoce bien los estragos que provocó la banda terrorista ETA. Vivió durante 11 años escoltado, ha visto de cerca el terror sanguinario de los asesinos, como esos criminales segaban la vida de sus propios compañeros. Esta es una pregunta. ¿Me puede explicar cómo pudo traicionar la memoria y la dignidad de las víctimas, sentándose a negociar con quien ni siquiera condena a sus asesinatos? El presidente de la comisión corta: señor Camps, se conduzca el interrogatorio. Esta cuestión sabe usted que no está. El senador Camps reformula: señor Cerdán, ¿hubo más reuniones de este tipo antes o después de este episodio con representantes de Bildu o del PNV utilizando a Koldo García y a Anchón Alonso como intermediario? Santos Cerdán no contesta. Cuando se juntan el conductor, el intermediario, el socio y el dirigente político, ya no hablamos de coincidencias, hablamos de estructura, y esa estructura deja huella, en audios, en mensajes, en comunicaciones intervenidas. Santos Cerdán no ha negado la existencia de sus audios, ha dicho que no se reconocen ellos, ha dicho incluso que están manipulados o fuera de contexto,
pero desde el 11 de diciembre los peritos han declarado en sede judicial y el juzgado ha dicho que no se invalidan esos audios, que el peritaje que ha realizado la Guardia Civil sobre los mismos es sólido. El senador Camps pregunta: ¿puede indicar a esta comisión qué partes de esas conversaciones no se corresponden con la realidad? Se lo pongo fácil, señor Cerdán, diga que es mentira de esos audios. Santos Cerdán responde: lo que no corresponde con la realidad es lo que usted dice que ha dicho el juzgado. No se ha pronunciado sobre ellos todavía. El senador Camps replica: no existen indicios de edición, omisión o manipulación. Auto del Tribunal Supremo. Diga usted lo que es falso de esos audios. O todo es falso en esos audios o hay una parte de verdad en esos audios. Porque si dice que hay una parte de verdad en esos audios o una parte es falsa, está reconociendo que lo otro es verdad. Y si no dice nada, absolutamente como está haciendo ahora, yo he de entender que todo lo que aparece en esas grabaciones es verdad. Koldo conducía, y no solo el Toyota blanco, también el Peugeot en el que iba recorriendo España durante la campaña de las primarias socialistas, viajes en los que coincidían Santos Cerdán, José Luis Ábalos, Pedro Sánchez, Koldo García. Ahí era donde se construía la confianza, en la cercanía prolongada, en el proyecto compartido antes de que llegaran los cargos, los despachos y las decisiones. Pero ahí es donde comienza también algo más que tiene mucho que ver con esta trama, esa cercanía prolongada, ese proyecto compartido, incluso antes de los nombramientos, los sillones y la capacidad de influir, es cuando algunos empiezan a pensar no solo en el poder, sino en los negocios posibles en sus aledaños. Y el tiempo ordena los hechos. De las 4 personas que viajaban juntas en aquel Peugeot, 3 han sido alcanzadas ya por la acción de la justicia. Una ha pasado por prisión preventiva, Santos Cerdán. 2 se encuentran actualmente privados de libertad por decisión judicial, José Luis Ábalos y Koldo García. Y queda el cuarto que hoy sostiene que no sabía nada, que no se enteraba de nada, que apenas conocía a quienes compartieron con él campaña, carretera, estrategia política y proyecto común, que a Santos Cerdán se refiere como esa persona de la que usted me habla. Eso no es verosímil. Esa negación no es verosímil, porque quien recorre España camino del poder sabe perfectamente quién viaja a su lado. Y sin embargo, aquí aparece la primera gran ruptura del relato. Santos Cerdán dijo aquí en esta cámara que a partir del 2021 apenas habló con Koldo García, exactamente 2 o 3 veces según sus palabras, que la relación se había diluido, que desde que José Luis Ábalos y él mismo habían salido del gobierno y del partido, aquella relación había quedado atrás. Esa es la versión que ofreció. Y esa es la versión que ofreció mintiéndonos. Porque siguen habiendo contactos a partir de 2021. Contactos constantes, reflejados en los informes de la Unidad Central Operativa. Pero qué casualidad. Santos Cerdán deja de reconocer esa relación cuando viene a declarar aquí y después de que antes de que aparecieran los informes de la Unidad Central Operativa, creía que podía con eso preservar su propia posición. Y aquí surge una pregunta formulada ante él, ante la Cámara y ante todos los españoles. ¿Por qué en ese relato una relación de confianza desaparece exactamente en el momento en que deja de ser conveniente admitirla? Santos Cerdán calla porque tendría que decir la verdad. El senador Camps le dice: ha leído un auto donde dice que los audios son auténticos. ¿Me puede dar el auto? Porque no existe. Santos Cerdán responde: le he leído exactamente una frase del auto. ¿Sabe qué auto fue? El auto del Supremo por el que usted ingresa en prisión. Si no se sabe usted el auto ese, pues no. Pero no el de la comparecencia de los peritos de hace 2 semanas. En la comparecencia del perito de hace 2 semanas fueron las 2 peritajes y no ha acabado con conclusiones. Solamente ha dicho que no anula las pruebas. No me va a confundir. El senador Camps replica: lo que intenta confundir es usted contando las cosas a medias y manipuladas. Eso es lo que está haciendo usted. Y le lee: audios y mensajes de WhatsApp que hablan de una relación constante de comunicaciones reiteradas desde 2018. Usted minimizó esta relación, dijo que únicamente 2 o 3 veces. La pregunta es obligada. En ese hay uno que dice directamente: usted se muestra preocupado, abro comillas, en un audio por lo que se vaya a contar. ¿Cómo puede preocuparse usted por lo que se va a contar si según usted no sabía nada? Santos Cerdán responde: está faltando usted a la verdad poniendo el 2018. Está posible a eso, ¿eh? Pero yo le voy a decir algo, señor Cerdán. Quien no sabe, no teme. Quien no participa, no se inquieta. Quien está al margen, no calcula consecuencias. Esa preocupación solo la expresa quien la conoce. Usted la conocía. Mire, nadie habla de adjudicaciones si no sabe cómo se decide. Nadie habla de comisiones como hacía usted si no conoce el terreno en el que se mueve. Y todo ello encaja con una relación continuada, con una confianza consolidada, con una toma constante conjunta de decisiones. Señor Cerdán, usted negoció el pacto que llevó a María Chivite a la presidencia en Navarra. Controlaba el partido, intermediaba, decidía.
y al mismo tiempo Navarra se convertía en escenario de grandes adjudicaciones de obra pública. Le hablo de los túneles de Belate. Yo dije a partir del 2021 y usted está faltando a la verdad nuevamente, no me intente otra vez. El senador Camps replica, hay audios suyos desde el 2018. Dijo usted aquí que no hablaba con Koldo más que 2 o 3 veces desde 2021. Eso es cierto, en un software que todavía no existía, fíjese. Dijo un audio en un software que todavía no existía. Santos Cerdán responde, ya me dirán cómo pueden hacer esa grabación. El senador Camps concluye, señor Cerdán mintió, está investigado por ello. Y cuando se le recuerda aquí, intenta confundir. Y le dice, ha dicho usted directamente, quiero dejar claro que yo no me he llevado ni un euro. ¿Por qué se preocupaba entonces? Santos Cerdán calla. El senador Camps añade, ahora ya se calla, ¿eh? Porque no hay respuesta posible a eso. Pero yo le voy a decir algo, quien no sabe no teme, quien no participa no se inquieta, quien está al margen no calcula consecuencias. Esa preocupación solo la expresa quien la conoce. Usted la conocía. Nadie habla de adjudicaciones si no sabe cómo se deciden. Nadie habla de comisiones como hacía usted si no conoce el terreno en el que se mueve. Y todo ello encaja con una relación continuada, con una confianza consolidada, con una toma constante conjunta de decisiones. Santos Cerdán negoció el pacto que llevó a María Chivite a la presidencia en Navarra. Controlaba el partido, intermediaba, decidía y al mismo tiempo Navarra se convertía en escenario de grandes adjudicaciones de obra pública. Los túneles de Belate. Pregunta muy clara del senador Camps. ¿Participó usted directa o indirectamente en cualquier gestión, contacto o indicación relacionada con la adjudicación de la obra pública de los túneles de Belate? Santos Cerdán calla. El senador Camps le dice, guarda usted silencio. Pues mire, dígame si esto está manipulado. Y le recuerda, no puedo afirmar que no intervino ni influyó en ningún momento de dicho proceso, dice usted. Tendrá que arrepentirse de esta pregunta en posteriores momentos de esta respuesta. Santos Cerdán responde, la única vez que he ido a hablar de los túneles de Belate es a intentar conseguir las subvenciones al ministerio 2 veces con el consejero, el entonces consejero. No he hecho ninguna gestión en el gobierno de Navarra ni con ningún otro. El senador Camps le dice, aquí aparece Servinavar, una empresa que no nace como constructora, una empresa sin trayectoria en obra pública, sin experiencia acreditada, sin pasado en el sector y sin embargo empieza a recibir contratos. Y ahí se queda la transcripción, pero ahí no se queda la historia, porque Servinavar es una de las piezas clave de esta trama. Una empresa sin experiencia en construcción que de repente empieza a ganar contratos públicos millonarios. Y Santos Cerdán, según los informes de la Unidad Central Operativa, tenía vínculos directos con los responsables de esa empresa. Vínculos que él niega, vínculos que los documentos demuestran, vínculos que su silencio confirma. Este es el caso de un hombre que estuvo en el centro del poder, que fue el número 3 del Partido Socialista Obrero Español, que negoció pactos, que controló la organización del partido, que tuvo en sus manos la capacidad de decidir quién ocupaba qué cargo, que fue el arquitecto de alianzas políticas que cambiaron gobiernos autonómicos y que hoy está investigado por el Tribunal Supremo por pertenencia a organización criminal, cohecho y tráfico de influencias. Este es el caso de un hombre que compareció ante el Senado y mintió, que dijo que apenas tenía relación con Koldo García cuando los informes demuestran que esa relación era constante, que dijo que no sabía nada de los negocios cuando los audios lo sitúan en el centro de las conversaciones sobre adjudicaciones y comisiones, que dijo que no influyó en contratos públicos cuando los documentos lo vinculan directamente con empresas adjudicatarias, y que hoy calla, porque quien calla cuando debería hablar no está protegiendo su inocencia, está protegiendo algo más grande, está protegiendo un sistema, está protegiendo a quienes lo dejaron caer, está protegiendo a quienes hoy se desmarcan de él pero que ayer compartieron con él coche, campaña, estrategia y poder. El 17 de diciembre de 2025 quedará como el día en que Santos Cerdán compareció solo ante el Senado, sin respaldo, sin cúpula, sin escolta política y callando porque no puede hablar sin implicar a otros, callando porque no puede defenderse sin desvelar lo que realmente pasó, callando porque su silencio es la última muralla que protege a quienes están por encima de él, y esa muralla está empezando a agrietarse, porque los audios están ahí, porque los informes están ahí, porque los documentos están ahí y porque la justicia sigue investigando. Ahora te toca a ti. No cierres este vídeo sin hacer una cosa muy sencilla. Mándaselo a aquellas personas por las que más te preocupas, que sepan por adelantado lo que mañana puede afectarles directamente. Deja un comentario, aunque sea una sola palabra. Con ese gesto ayudas a que este vídeo suba posiciones y llegue a quienes hoy aún no saben nada. Suscríbete ahora para que cuando todo esto empiece a destaparse oficialmente, tú ya conozcas los detalles y no te enteres el último. Compártelo ahora mismo, porque en la televisión esto no se lo van a enseñar.